Queridos hermanos, ahora en esta oportunidad le invito a que juntos sigamos haciendo memoria del Señor Jesús, pero de una forma muy especial. Lo hemos hecho orando, lo hemos hecho cantando alabanzas, y ahora te invito a que sigamos haciendo memoria del Señor Jesús por medio de la lectura de su palabra. Para ello te invito a que abramos en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 1. Y vamos a hacerlo comenzando de la lectura del verso 26. Aquí está Juan, pero no Juan el que va a escribir, siendo inspirado por el Espíritu Santo, estas palabras, lo que vamos a leer, sino Juan el Bautista. Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabárbara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y aquí la palabra de Dios nos va a contar un relato. Dice que estaba Juan el Bautista cumpliendo su ministerio y estaba bautizando. Y después, cuando él estaba allí, aparece a lo lejos, divisa al Señor Jesús. Y cuando Juan el Bautista contempla la persona del Señor Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tal vez para nosotros estas palabras no tengan un significado muy profundo, ya que el auditorio, cuando Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, eran personas que pertenecían al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Y para ellos tenían un significado muy profundo, un significado que nosotros con nuestra mente finita no podemos entender, porque la palabra de Dios nos dice que estábamos ajenos a los pactos, a las alianzas que Dios había establecido con su pueblo. Y también tenemos un desconocimiento de las tradiciones del pueblo de Israel. Por eso en esta tarde, para continuar haciendo memoria del Señor Jesús y para poder comprender lo que quiso decir Juan cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, te invito que veamos algunas verdades que nos ayudarán a comprender las palabras de Juan, algunas verdades que nos ayudarán a seguir haciendo memoria del Señor Jesús. Y para eso te invito que en primer lugar veamos la persona del Cordero. Para la nación de Israel, para el pueblo de Israel, el Cordero tenía un significado muy profundo, ya que lo vemos en el libro de Génesis, cuando un día
Dios había escogido entre los hombres un hombre de nombre Abraham. Y dijo que bajo este hombre Dios iba a ser una gran nación, que iba a ser la luz para el mundo. Y este hombre, pasado de años, pasado de edad, junto con su esposa Sarai, no podían tener hijos. Y después, pasados los tiempos, Dios le dio un hijo. Y después que Dios le había dado un hijo a Abraham, resulta que Dios le había pedido algo muy especial a Abraham. Y dice que Dios le había pedido a Abraham que sacrifique a su hijo. Y cuando Abraham convence a Isaac diciendo que iban a hacer un sacrificio, dice que iban y de repente llevaban la leña, estaban a punto de prender el fuego. Entonces Isaac va a hacer una pregunta: ¿dónde está el cordero para el holocausto o para el sacrificio? ¿Saben? El cordero tenía un significado muy profundo para la nación de Israel. El cordero era el instrumento que Dios había escogido para sacrificio. Pasaron los años de aquel gran acontecimiento y seguramente ese suceso habrá pasado de generación a generación, contando acerca de la historia de los patriarcas, cómo Abraham le había dicho quería hacer un sacrificio, y de repente le había dicho Isaac, así como yo estoy narrando, ¿dónde está el cordero? Y pasaron los años y la nación de Israel, aquella nación que Dios le había prometido a Abraham, que tu descendencia será tal que aún que no se puede contar como la arena del mar, esa nación que había libertado un montón de batallas, estaba en la esclavitud. Y Dios ahora va a elegir un nombre, de nombre Moisés, que Dios va a emitir juicios sobre Egipto, va a emitir juicios sobre el faraón, y todos nosotros conocemos esa historia. Y habiendo llegado varios juicios, ya Dios le va a decir a Moisés que de cada familia tenían que elegir un cordero, y de ese cordero tenían que sacrificarlo, y los linteles de las puertas tenían que ser pintadas con la sangre de ese cordero. Y cuando pasó eso, dice que Israel fue librado de los juicios de Dios, y que el juicio que Dios había establecido fue sobre los hijos, los primogénitos de los egipcios. El cordero para el pueblo de Israel, en primer lugar en Génesis, dice que representaba un sacrificio. En el libro de Éxodo, el cordero, según este relato, significa la liberación del juicio de Dios. Pero luego vamos a seguir a lo largo de la Biblia. En el libro de Levítico nos va a decir, cuando Dios establece los sacrificios, y ofrecerás un sacrificio de paz, un cordero sin mancha ofrecerás. Es decir, que el cordero de Dios, cuando Juan decía, he aquí el cordero, la mente del pueblo judío, la mente del israelita, se acordaba que el cordero, en primer lugar, es un instrumento de sacrificio. Cuando Juan dijo, he aquí el cordero, en segundo lugar,
el israelita se acordaba que el cordero era un instrumento en el cual habían sido salvados del juicio que Dios había establecido sobre los hijos de los egipcios. Pero cuando Juan dijo, he aquí el cordero, el pueblo de Israel recordaba que el cordero era un instrumento que Dios había escogido para para que el pueblo esté en paz con Dios. Pero ahora que hemos visto nosotros acerca de la persona del Cordero, repasemos la lectura de Juan. El siguiente día vio Juan el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si en primer lugar hemos visto acerca de la persona del Cordero, ahora te invito a que veamos la pertenencia del Cordero. A lo largo de la historia de Israel, hemos visto que una familia, un individuo, cada vez que tenían que ofrecer un sacrificio a Dios, llevaban un cordero. Pero aquí dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios. Vemos que primero está la preposición de. La preposición de nos indica la pertenencia de lo que va a seguir adelante. Es decir, que este cordero es un cordero especial, porque este cordero no es tomado entre las familias, sino no que le ha costado, digamos, el sueldo de mucho trabajo, de muchos jornales a esta familia, sino era el cordero de Dios. Es decir, que Dios estaba entregando su cordero. Pero no solamente vamos a ver la persona del cordero, no solamente vamos a ver la pertenencia del cordero, sino ahora te invito a que veamos en tercer lugar, y para eso volvamos a la lectura de Juan. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si anteriormente hemos visto la persona del Cordero, si anteriormente hemos visto la pertenencia del Cordero, ahora en esta hora yo te invito que veamos el poder del Cordero. Este era un Cordero muy especial, porque dice la palabra de Dios, y vamos a ver la palabra quitar. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra quitar viene de un verbo que indica levantar y llevarse consigo. Dice en Hebreos 10, capítulo 11, y ciertamente todo sacerdote, ese día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Aquí el libro de Hebreos nos relata que muchas veces el pueblo, los sacerdotes ofrecían sacrificio por el pueblo. Pero ¿sabe una cosa? El sacrificio que ellos ofrecían cuando iban al tabernáculo, al lugar santísimo, para ofrecer al cordero en el propiciatorio, para ofrecerse en sacrificio, el sacrificio por los pecados, ese cordero podía hacer muchas cosas. Podía cubrir el pecado, podía hacer que Dios no mire el pecado. Podía inclusive purificar a la persona ese sacrificio del cordero. Pero nunca, ningún cordero podía quitar el pecado. Es decir, que si bien nos cubría en el propiciatorio, cubría el pecado, pero no lo quitaba el pecado. Y me asombra la palabra quitar. Significa agarrar una cosa
agarrar una cosa y llevarlo consigo. Y sabes, eso hizo el Señor Jesús un día con tu pecado. Eso hizo el día el Señor Jesús con mi pecado. El pecado que estaba en mí. Él me lo agarró y lo llevó. Dice la palabra de Dios que Cristo llevó tu pecado, que llevó mi pecado sobre el madero. Pero más me asombra el poder del Cordero. ¿Por qué? Porque dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Saben una cosa? Cuando más estudiemos la Biblia, vamos a sentir más el perdón de Dios en nuestras vidas. Porque dice la Biblia que cuando Dios Él había dado las leyes para el perdón de los pecados. Pero las leyes que estaban escritas en el Antiguo Testamento, a la que el libro del Levítico hace referencia acerca de la nación de Israel. Y ¿sabe una cosa? ¿Cómo? Ahora imagínate, si nosotros vivíamos en ese tiempo, ¿cómo íbamos a hacer para quitar nuestros pecados? ¿Cómo íbamos a hacer? Por eso yo quise el poder de este Cordero. ¿Por qué? Porque a pesar de que estamos ajenos de los pactos y de las promesas, Él vino a agarrar nuestros pecados y agarrarlo y llevarlo consigo. Pero el pecado tiene un significado muy profundo. Hay varias palabras en el hebreo para la palabra pecado. Y una de las palabras que me conmociona a mí es la palabra jata, que significa desobedecer. Y dice la Biblia que cada uno de nosotros hemos desobedecido la palabra de Dios. Y a pesar que nosotros muchas veces somos cristianos, muchas veces desobedecemos a Dios. Cuando no aprobamos una prueba, cuando el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la palabra de Dios que es pecado. Pero ese pecado, Dios llevó tus pecados pasados, tus pasados presentes y los pecados que vamos a cometer en el futuro. Pero hay otra palabra que va en cuanto a pecado, que es la palabra pesha en el hebreo, que significa rebelión. Y cada uno de nosotros fuimos rebeldes a Dios. Cada uno de nosotros, cuando se nos predicó el Evangelio, cada uno de nosotros fuimos rebeldes a Dios. Yo un día fui rebelde a Dios. Cuando una vez me predicaron el Evangelio y yo quise convencer a la persona que había aceptado a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Después, por la gracia y misericordia de Dios, pasaron los años y pude aceptar a Jesús. Nosotros fuimos rebeldes a Dios cuando decidimos, ¿sabes? Dios, yo no quiero saber nada de ti. Déjame, yo voy a hacer mi vida. Todavía tengo mucho que disfrutar. Nosotros fuimos pecado. Y como el pecado, había un juicio sobre cada uno de nosotros. Había un juicio de condenación para nuestra vida. Había un juicio de condenación para tu vida. Había un juicio de condenación para mi vida. Pero un día, Cristo agarró mi pecado y lo llevó sobre el madero para presentarnos santos y sin mancha delante de Dios. Y cuando participemos de los símbolos que representan ese cuerpo, recordemos al Cordero
ese Cordero que se ofreció ya destinado antes de la fundación del mundo, pero que se ha manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Ese Cordero que fue ofrecido en sacrificio por tu pecado, por mi pecado. Ese Cordero que nos libertó, como libertó a la nación de Israel de los juicios. Dios nos libertó, ese Cordero nos libertó del juicio de condenación eterna que cada uno de nosotros teníamos. Pero demos gracias a Dios porque cuando estamos ajenos de los pactos y de las promesas, cuando los sacrificios que se hacían tras día no podían quitar el pecado del sumo sacerdote ni del hombre más fiel de Israel, un día vino Cristo y agarró tu pecado y mi pecado y lo llevó en el madero.